tal? Ya estamos de nuevo en nuestra sesión 11. En esta ocasión vamos a terminar la parte del simplex, del método simplex, con 3 apartados más tranquilos. Bueno, esta parte de programación lineal no acotada también tiene algunas implicaciones, y lo que vamos a ver del método de las 2 fases también tiene sus asegúnes, sus bemoles, ¿no? Pero va a estar interesante. Vamos a comenzar entonces esta sesión 11 del algoritmo simplex en la materia de programación, no de programación lineal, sino de investigación de operaciones. A continuación entonces un breve resumen de la técnica de las 2 fases, fase 1 y fase 2, y consiste en aumentar variables artificiales para dar una solución básica inicial a nuestro problema, formando una segunda función objetivo que haga de la minimización una suma de variables artificiales sujeta a las restricciones del problema original, modificados por las variables artificiales. Ya hemos trabajado un poco con las variables artificiales. Ahora lo que les quiero comentar es que dentro de la economía, dentro de la administración y las finanzas, también hay algunos elementos artificiales, pero a diferencia de estas variables artificiales que nos apoyan y nos ayudan a la resolución, hay algunas otras variables artificiales que se han metido en el juego económico y en el juego financiero, en donde no tienen una razón de ser, y sin embargo sigue creciendo ese juego económico, ese juego financiero. En el sector bursátil, cuando nosotros lanzamos un pedacito de papel llamado acción, un contrato futuro, un producto financiero X, cuando nosotros lo lanzamos al mercado, tal pareciera que tiene ya vida propia, y él solito va creciendo, se va transformando en un verdadero monstruo, ¿no? En donde la parte básica, y que podríamos nosotros reflejarla en nuestros estados financieros, es justamente que viene de la producción y viene de la representación de la empresa misma, del Producto Interno Bruto del país. Pero cómo después va tomando formas tan diversas, tan divergentes, en donde ya se desprende de la base inicial y entonces emprende un camino ya de forma autónoma a la cuestión de la empresa, solamente se reincorpora otra vez ese elemento real de la producción cuando la empresa ya empieza a resquebrajarse, cuando la empresa empieza a tener serios problemas. Es cuando esas acciones, cuando esos fundamentos financieros se acuerdan que tienen esa raíz endeble de la empresa, y entonces regresan a su, casi siempre se tiende hacia el equilibrio, ¿no? Pero ese desequilibrio planteado en términos positivos de ganancia financiera tiende también hacia la baja. Es una manera de reequilibrar en este caso el sistema financiero. Casi todas las cosas, cuando llegan a una descomposición, cuando llegan a un desequilibrio, de alguna manera algunas otras fuerzas tienden hacia el equilibrio, aunque a veces no es suficiente. El sistema natural sabemos nosotros que sí tiende hacia ese equilibrio, es de ahí de donde sacamos ese planteamiento, pero las fuerzas de la naturaleza ya son más de alguna manera más débiles, ¿no? Hemos trabajado justamente en el sentido negativo de mermar las fuerzas de la naturaleza para que ella sola se reequilibre. Lo podemos también ver en nuestro cuerpo, cuando nosotros estamos machacando con alguna situación inadecuada de algún producto chatarra, estamos ahí friegue y friegue al cuerpo. Va a llegar un momento en el que el sistema
natural del cuerpo, ya no va a reequilibrar la situación, ¿no? Cuando fumamos en exceso, cuando tomamos en exceso, llega un momento en el cuerpo en que el cuerpo ya no puede restablecer el equilibrio normal que tenemos, ¿no? Y es ahí donde se da el rompimiento. Y es así como también lo podemos ver en dos fases, tal como es nuestro tema de hoy, fase 1 y fase 2. En la primera fase podríamos nosotros incorporar ya el elemento de equilibrio, pero en la segunda fase podríamos incorporar el elemento de desequilibrio, de inestabilidad. Aquí es un tanto modificado, diferente, pero vamos entonces a trabajar con ello. Aumentar primero las variables artificiales para dar una solución básica inicial, formando una segunda función objetivo que permita que la minimización sea una suma de variables artificiales sujetas a las restricciones que ya conocemos. Si el valor mínimo de la nueva función objetivo es igual a 0, es decir, todas las variables artificiales son 0, hay un espacio de soluciones que podríamos nosotros llamar como soluciones factibles. De lo contrario, el problema no tendría solución. O tendríamos que darle otro enfoque. Dentro de la segunda fase, ve que en la primera nosotros incorporamos una segunda función objetivo, se utiliza la solución básica óptima de la fase primera, como la solución inicial para el problema original. Nada más que eliminamos las variables artificiales no básicas y se toman las nuevas ecuaciones dadas en esta fase 1, en la fase 1. Estas ecuaciones son equivalentes a las de la forma estándar del problema original, antes de que se le sumaran las variables artificiales. Se sustituyen estas variables básicas de la fase 1 en la función objetivo del problema original y se verifica la condición de optimidad en el tablero simples con el fin de determinar si hay una solución no óptima o si nos alejamos de ella. Habría que ir trabajando con eso. Habíamos visto anteriormente que dentro de esta optimización, cuando estamos trabajando ya con nuestro tablero, ya con nuestra matriz, vamos observando que cada una de las iteraciones que vamos dando, le tenemos que dar optimización. Cuando llegamos a una solución, la primera solución, después de la iteración, evaluamos esa primera solución considerando si hay un número inferior, si estamos minimizando, si hay un número inferior, para poder establecer ahí otra iteración, ¿no? Si hay una optimización todavía superior a la que hemos llegado, para seguir otra vez el procedimiento, hasta que encontremos el mínimo o el máximo, ¿no? Esta técnica también se utiliza en la solución de problemas de programación lineal que presentan los siguientes requerimientos. Cuando necesitamos modificar las restricciones para que el lado derecho sea no negativo, convertir esas desigualdades a su forma estándar o a su forma de igualdad, añadir una variable artificial que no sea negativa a las restricciones que en el paso 1 fueron iguales a 0. Esta técnica elimina el uso de la constante m, de la gran M, que puede provocar problemas de redondeo en las cifras. Esta técnica resuelve un problema de programación lineal de la misma manera como el de la gran M. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior les había yo dicho que hay dos maneras de resolver también un problema del simplex, el de las dos fases y el de la gran M? Anteriormente vimos el de la gran M, ahora estamos un poco con el de las soluciones de las dos fases. Habíamos manejado de las dos fases, pero bien, este método de las dos fases tiene entre otras aplicaciones también las siguientes: resolver un problema de largo plazo cuya función objetivo W sea minimizar la suma de las variables artificiales que vimos en la fase 1. También este método de las dos fases
puede ser utilizado si el valor óptimo de W es positivo. El problema original entonces no tiene solución factible. Pero si el valor óptimo de W es 0 y no hay variables artificiales en la solución básica, se eliminan entonces las columnas de la tabla óptima de la fase 1 que corresponden a las variables artificiales y se combina la función objetivo con las restricciones de dicha tabla en la fase 2. Vamos entonces a trabajar con el método dual simplex. Esta es otra técnica utilizada para la resolución de los problemas de programación lineal con el simplex. Nada más que aquí en el método dual simplex vamos a incorporar dos elementos, ¿no? En el sentido de maximización, por ejemplo, la iteración primal, que no es óptima, que no puede llegar a ser óptima, casi siempre la primera iteración, el primer procedimiento que nosotros llevamos a cabo, no puede ser óptimo a la primera, ¿no? Entonces, cuando iteración primal no es óptima, cuando se tienen los coeficientes CJ que son menores a 0, por lo menos para una variable. Solo en el óptimo tenemos CJ que es mayor a 0 para todas las J's, las gésimas. Desde el punto de vista de la dualidad se tiene CJ menor a 0, lo que significa que el dual es infactible cuando el primal es no óptimo, ¿no? Por otra parte, cuando CJ es mayor a 0, indica que el dual se vuelve factible cuando el primal alcanza la optimidad. Observen, esto significa que se debe de trabajar con un nuevo método de solución para programas lineales que comienzan con infactibilidad, pero óptima. Los coeficientes de la función objetivo son negativos, o sea, minimización. El problema simplex regular empieza factible, pero en este caso no óptimo, que significa que se debe de trabajar con un nuevo método, porque la solución para problemas lineales que comienza como infactible pero óptima, los coeficientes de la función objetivo son negativos o minimización. Entonces el problema simplex regular empieza no adecuado. El nuevo método, llamado como simplex dual, conservará la optimidad y las iteraciones sucesivas trabajarán para anular esa infactibilidad inicial, en donde si lo planteamos de esa manera, si lo llevamos con base en ese planteamiento, vamos a llegar a una cuestión no resuelta, ¿no? Cuando se llega a la factibilidad, el proceso termina porque la solución ahora ya es factible y óptima, ¿no? Luego entonces, en el sentido de la maximización, la iteración primal no es óptima cuando se tienen los coeficientes de CJ menores que 0, por lo menos para una variable. Solo en el óptimo de que ese CJ sea mayor que 0 para todas las J puede ser óptimo. Desde el punto de vista de la dualidad se tiene CJ menor a 0, lo que significa que el dual es infactible, ¿no? Bien, condición de factibilidad. ¿A qué se refiere esta parte de la factibilidad que tanto hemos manejado? La variable que sale es la variable básica, que tiene el valor más negativo. Los empates se rompen arbitrariamente. Nosotros lo llevamos a cabo. Si todas las variables básicas son no negativas, el proceso termina y se alcanza entonces la solución factible u óptima.
¿no? Observen entonces que la variable que sale es la variable básica que tiene el valor negativo más grande, ¿no? Aunque los empates los rompemos nosotros arbitrariamente. Si todas las variables básicas ya son no negativas, hasta ahí termina nuestro procedimiento. De la misma manera tenemos la condición de optimidad. Esa es en cuanto a la factibilidad. Nosotros establecemos que hay una factibilidad cuando ya no tenemos elementos negativos. Pero en cambio, cuando llegamos a la optimidad, la variable que entra se elige entre las variables no básicas como sigue. Hablando de lo óptimo, se toman los cocientes o razones de los coeficientes del lado izquierdo de la ecuación de la función objetivo entre los coeficientes correspondientes a la ecuación fila, ¿no? La función objetivo con los coeficientes fila, asociada a la variable que sale de la base, ignorando cocientes asociados a denominadores positivos o cero. Entonces, la variable que entra es aquella con el cociente razón más pequeño. ¿Se acuerdan que en el otro caso, cuando nosotros estamos hablando de factibilidad, nosotros eliminamos en el caso de un elemento negativo? Aquí, la variable que entra es aquella que con el cociente razón más pequeño, si el problema es de minimización, o el valor absoluto más grande de las razones si el problema es de maximización, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos minimización o el valor absoluto más grande de las razones si el problema es de maximización, ¿no? Más pequeño, minimización; más grande, maximización. Los empates, como ya lo mencionamos, nosotros los eliminamos. Si todos los denominadores son ceros o positivos, el problema no tiene ninguna solución factible, ¿no? Después de elegir la variable que entra y elegir la que sale, se aplican las operaciones de renglón, como es usual para obtener la iteración de la solución. Entonces, en resumidas cuentas, cuando nosotros tenemos un problema no acotado, es que nosotros entonces establecemos que en un primer momento nuestra solución no está realmente limitado, ¿no? Cuando no está limitado, entonces tendríamos nosotros que hacer reiteraciones de minimización. En este caso, que el cociente o razón más pequeño si el problema es de minimización, el cociente más pequeño, o el valor absoluto más grande si es de maximización. Y después de elegir la variable que entra y la que sale, se aplican operaciones de renglón, como es usual para obtener la iteración de solución. Bien, la interpretación de las variables duales. Y se interpreta como la contribución a la ganancia por unidad del recurso I, cuando se usa el conjunto actual de variables básicas para obtener la solución primal, ¿no? En términos generales, nos pueden indicar cuáles unidades de recursos o capacidades podrían ser compradas o vendidas y sus respectivos valores, ¿no? Esa sería Y, que se interpreta como la contribución o la ganancia por unidad del recurso I. Entonces, la solución óptima del problema dual proporciona los precios en el mercado o los beneficios de los recursos escasos asignados en el problema original. Esa sería la solución óptima a nuestro problema dual, que proporciona precios o beneficios de los recursos escasos asignados. ¿Cómo lo establecemos esa solución óptima? Solución óptima.
en el caso de precios y beneficios. Esa relación entre las dos partes, precios en el mercado, los beneficios de los recursos escasos asignados en el problema original. Siempre planteando, casi siempre lo hacemos en economía, siempre trabajando con esto que podríamos decir como una restricción, recursos escasos. Ya de antemano podríamos nosotros en determinado momento hablar no de recursos escasos, sino transformarlo, habrá una transformación en recursos suficientes. Regularmente este planteamiento de recursos escasos, cuando lo transformamos en recursos suficientes, tendría que ver un poco con limitar algunos planteamientos de la riqueza. Entonces, estableceríamos que esa transformación sería muy difícil, ¿no? Y más aún, transformar nuestros recursos escasos a lo que podríamos establecer como recursos abundantes. Pero en algunos aspectos hay recursos suficientes y recursos abundantes. Cuando el modelo, cuando el sistema permite que mayor grupo de personas pueda tener acceso a X servicios o bienes, podríamos nosotros ya establecer recursos suficientes. Establecemos recursos abundantes cuando fundamentalmente la población es escasa y en este caso la riqueza o el PIB es abundante. Cuando se dan estas dos situaciones, podríamos nosotros establecer que llegamos a unos recursos exuberantes y esta parte no está fuera de la realidad, se da en algunos países asiáticos. Y bueno, nada más una pequeña acotación acerca de los recursos escasos. Entonces, dentro de nuestra solución óptima de recursos escasos entre precios y beneficios, esta dualidad, ¿cómo nosotros la resolvemos en el caso práctico de nuestro problema original? Solución óptima entre los precios de mercado y los beneficios. ¿Cómo establecer un precio adecuado? Estableciendo como ejemplo nada más podríamos poner 7, el precio de 7, el precio de 8 y el precio de 9. 7, 8 y 9. Y de ahí podríamos nosotros desprender el beneficio de cada uno de ellos para evaluar en un primer momento, ¿no? Si nosotros ponemos el precio de nuestro bien en 7, ¿cuál sería el resultado de esa decisión, ¿no? Imaginemos que aquí es 1.500 millones. En 8 podríamos establecer hasta 1.700 millones. Y cuando ponemos nuestro servicio o bien en 9 pesos, si lo podríamos establecer en 1.600 millones, ¿no? La solución óptima a nuestro problema podría ser el precio 8, en donde se establece que el beneficio es superior a los 1.700 millones. Y este sí puede ser un caso práctico de la realidad, en donde establecemos que no necesariamente el precio más alto de nuestro bien o servicio significa, en este caso, la optimización de nuestros recursos, ¿no? En este caso, establecer un precio adecuado que beneficie tanto a nuestro consumidor y nos beneficie a nosotros, ¿no? Cuando pasamos de 8 al 9, baja un poco nuestro beneficio, ¿no? Es así como lo podríamos establecer como una solución óptima a este problema. Aunque afirmaciones
sobre una solución óptima? Tenemos varias. Si una restricción del primal es sobresatisfecha, una variable holgura que es mayor a 0, entonces la correspondiente variable dual es entonces 0, ¿no? Si nuestra variable holgura es 0, su correspondiente dual también es 0. Si una variable real del dual es positiva, la restricción correspondiente en el primal es también exactamente satisfecha. Por lo tanto, la variable holgura primal es igual a 0, ¿no? Si una de las restricciones del dual es sobresatisfecha, variable holgura exceso del dual mayor a 0, entonces la correspondiente variable en el primal también es 0, ¿no? Si una variable real del primal es positiva, la restricción correspondiente en el dual es exactamente satisfecha. Es una variable holgura exceso del dual también igual a 0. Lo que nosotros estamos haciendo es que en nuestra matriz estamos nosotros incorporando cuál es el elemento de holgura y variable de exceso en donde podríamos establecer el equilibrio, ¿no? Y es ahí donde esa variable holgura de exceso del dual puede llegar a ser igual a 0. Su interpretación: si un recurso no es usado completamente, en la solución óptima primal, el valor de ese recurso tiene que ser 0. Es decir, se puede vender a valores mayores que 0, si es posible, pero no a comprar unidades de ese recurso. ¿Por qué no a comprar unidades de ese recurso? Ya lo mencionamos al principio. Si un recurso no es usado completamente, no tendría caso el seguirlo comprando, el seguir utilizando de él si no lo vamos a usar en nuestra solución, ¿no? Si se usan todos los recursos, variable holgura primal igual a 0, se puede valorar un recurso a un precio todavía marginal, pero positivo. Este precio marginal es muy fácil de entender. Es cuando nosotros tenemos una variación en 1 en cuanto al precio, cuál es en este caso el beneficio o finalmente cuáles las consecuencias de esa variación en el precio. Casi siempre establecemos la marginalidad con respecto al aumento en 1, ya sea en el precio, ya sea en los costos o ya sea en el beneficio, ¿no? Tenemos diferentes aspectos de marginalidad. Inclusive la economía que nos rige actualmente está basada justamente en ese término de marginalidad. Siempre estamos evaluando cuando nosotros incorporamos una unidad, cuando nosotros incorporamos un precio adicional en 1, cuáles son las consecuencias de ello, ¿no? Esa marginalidad nos puede llevar, en términos generales, nos puede llevar también a especular, no solamente del lado del productor, sino también del lado del consumidor. Cuando nosotros incorporamos dentro de nuestra canasta básica la incorporación de un elemento adicional, de una unidad adicional, ¿cuál es el impacto que tenemos de ello en nuestra satisfacción? El caso más sencillo es el de los vasos de agua, ¿no? Cuando nosotros incorporamos un vaso de agua, nosotros consumimos un vaso de agua, casi siempre la marginalidad del primer vaso de agua es gigantesco, ¿no? La marginalidad se puede medir también en la utilidad que nos brinda ese primer vaso de agua. Pero cuando nosotros incorporamos el segundo vaso de agua, casi siempre la utilidad tiende a bajar. Eso es una ley de la tendencia
a la baja de la utilidad. Es una ley económica. También aquí casi todos los aspectos de marginalidad en el precio pueden ser, en este caso, en términos positivos, cuando nosotros todavía no establecemos el límite. O sea, el precio, imaginemos que el precio entonces lo habíamos establecido en 7. La marginalidad establece que en el momento en que nosotros establecemos el precio en 8, la diferenciación en beneficios, ese puede ser la marginalidad en los precios, ¿no? Precio marginal. Cuando nosotros hacemos la variación en 1, variación o alteración en el precio de nuestros bienes, ¿cuál es el impacto que nosotros tenemos en nuestro beneficio? Si es de 7 a 8, podríamos establecer que el impacto es de 200 millones. Vamos a establecer que sean millones de pesos, 1.500 millones de pesos o 1.700 millones de pesos. Cuando incorporamos en una unidad esa variación de 7 a 8, entonces tenemos 200 millones como elemento de marginalidad. Y observen, cuando volvemos a reiterar en otra variación de 8 a 9, podríamos establecer esta variación otra vez de 1, el impacto es ya no positivo, sino negativo, en 100 millones de pesos. Regresando al caso práctico que nos atiende, si se usan todos los recursos, la variable de holgura primal debe de ser 0. Se puede valorar un recurso a un precio marginal positivo, que quiere decir Y igual, no, Y de I mayor a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros todavía no establecemos el límite de nuestra marginalidad, esa tendencia en donde nosotros usamos, en donde nosotros incorporamos y lleva una tendencia al principio positiva. Una tendencia positiva de marginalidad porque su variación, su derivación es en una pendiente positiva. Pero llega al grado, así se plantea, llega a un grado de saturación dentro de el consumo o la producción de ese bien, ya sea la utilización de alguno de los factores o en el precio de las mercancías, en donde la iteración o reiteración en el aumento en el precio de las mercancías ya no implica necesariamente establecernos en una pendiente positiva, sino inclusive llegar a una pendiente positiva inferior o llegar a una pendiente 0, en donde establecemos que manejamos un precio adicional con una variación 0, o sea, casi da lo mismo en el mercado, casi da lo mismo para nuestra empresa el producir, ¿qué será? 7 millones de X producto. No, hablemos de automóviles, ¿no? Para que sea un poco más grande, producir 500 automóviles que producir 501, ¿no? En cuanto a la variación, imaginemos de los costos, casi viene siendo lo mismo, ¿no? Luego entonces, es muy raro también que se dé variación 0, pero en términos generales, esa variación 0 en la teoría sí la tenemos contemplada. Pero de ahí, de esa fase de marginal positivo o de marginal 0, comienza marginal negativo, ¿no? En este caso, de un precio marginal negativo, quiere decir entonces que cuando incorporamos un mayor precio a nuestros bienes y servicios, ya estamos estableciendo en términos negativos el beneficio. Bien, hasta ahí un poco de esos métodos simplex. Vamos con el paquete lindo para computadoras. Vamos ya a cerrar este apartado.
y mencionar que existe ya una gran variedad de software para estudiantes. El software más sencillo para trabajar con el método simplex o con programación lineal es el de Excel. Excel ya tiene aplicaciones, ya tiene elementos que nos pueden ayudar en la práctica, que nos pueden ayudar en el análisis de nuestros problemas. Incorporamos entonces los datos. Aquí, aparte de Excel, podremos también hacer uso de X cantidad. A continuación, entonces, un listado de algunos de ellos que pueden ayudarnos a nuestras labores de estudio profesional. A sabiendas que cada uno de estos paquetes, saben ustedes que muchos de ellos tienen un costo, pero algunos de ellos no solamente nos pueden ayudar, sino que el costo del software a veces es libre. Eso también habría que tomarlo en cuenta, porque casi siempre en nuestras computadoras utilizamos Windows y ya hay software libre desarrollado con todas sus aplicaciones que no tiene costo, ¿no? Nada más que estamos probablemente tan metidos en la mercadotecnia, tan metidos en la cuestión de la compra-venta y del consumo, que preferimos entonces comprar paquetes de software de 1,500, 2,000 o 3,000 pesos, a pesar de que esas aplicaciones puedan ya estar en internet. Aunque también es un juego, parte del sistema de la sociedad de consumo, en donde se eliminan esos conocimientos o se aminoran, se marginan todas esas partes que podrían romper con el beneficio, ¿no? De decir, en determinado momento mi producto es el software, en este caso para problemas de programación lineal, y en vez de comprarlo, poder utilizar algunos de los métodos, algunas de las técnicas o algunos de los programas que ya están libres en internet, pero finalmente esos programas libres no tienen capacidad de mercadotecnia, o bueno, no tienen ese interés. Finalmente, para quien tenga el alcance o tenga interés en ello, buscarlo. Pero bueno, sí también sería irónico que, a pesar de darlo gratis, anunciarlo, ¿no? Aunque ahorita me estoy acordando, el reemplazo de Windows, ese software que ya está en internet, sí ha sido anunciado, sobre todo en las partes de las universidades públicas, se anuncian mucho esos programas, ¿no? También aquí no necesariamente tendríamos que comprarlo, hay algunos ya programas, algunas páginas que ya tienen inclusive pequeños programas en la resolución de las matrices. Ya ven que en la última parte de la resolución del simplex utilizamos matrices. Para encontrar la solución de esas matrices, incorporamos entonces los números, incorporamos la matriz y le pedimos, a ver, quiero la resolución de esta matriz, etcétera, etcétera, y entonces automáticamente nos lo despliega, y eso ya está en internet. Sorprendente, pero cada vez más avanzamos en ese sentido de liberar herramientas de software, de liberar el conocimiento, sobre todo en internet, ¿no? Les recomiendo entonces esa parte, aunque también aquí les voy a presentar algunas de las opciones adicionales que tenemos, ya sea de compra, ya sea de desarrollo, o tal vez ustedes mismos con un poco de programación puedan ustedes desarrollar algún software libre que les ayude en un primer momento y que puedan pasarlo también a sus compañeros. Bien, el primero que vamos a ver rápidamente, antes de llegar a nuestro paquete lindo para computadora, es el MinManager. MinManager es un software desarrollado por Minjet
para la elaboración de mapas mentales orientado fundamentalmente a los negocios, aunque su impacto también es vital en la educación, en la pedagogía, en la didáctica, ¿no? Justamente por armar mapas mentales a partir de problemas, a partir de situaciones, a partir de conceptos, ¿no? También encontramos el Packet Tracer. Esta herramienta les permite a los usuarios crear topologías de red, configurar dispositivos, insertar paquetes y simular una red con múltiples representaciones visuales. Este Packet Tracer finalmente puede ser utilizado muy bien en uno de los temas que vamos a desarrollar más adelante, que es justamente el tema de redes. Cuando establecemos ya el tema de redes, establecemos ya la complicación de varias alternativas, ¿no? Y cuando establecemos esas alternativas, tenemos que evaluar cuál de ellas puede ser la más óptima o viable. Casi siempre lo hacemos con relación a una carretera. Establecemos de un punto a otro en la red de carreteras cuál es la opción más viable para llegar a ella. Irónicamente, aquí en México casi no se tienen muchas opciones, ¿no? En cuanto a la transportación, en cuanto a la dinámica poblacional, ¿no? Casi siempre establecemos que de un punto a otro tiene que ser por una autopista. La autopista casi siempre es de paga. En los Estados Unidos hay alternativas y ahí las autopistas pues no son de paga, ¿no? Son libres. Y por lo tanto, la optimización o el camino más corto entre un punto y el otro solamente es de una alternativa. Cuando tenemos dos alternativas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entonces ya conformamos una red. Establecemos una red de carreteras en donde de un punto a otro ya no solamente hay una opción, sino hay varias opciones. También esta parte de la red que vamos a ver en el siguiente capítulo y que podemos hacer uso del Packet Tracer, se utiliza también en las redes justamente de telecomunicaciones, de la red inalámbrica, de las redes de computación. En esas partes de la tecnología, nosotros establecemos los caminos más óptimos para poder hacer contacto, ¿no? Pero estas redes que vamos a ver también posteriormente, que nos ayuda esta herramienta, también puede establecerse con base en la red de comunicación que nosotros establecemos en las empresas. Cuando ya es un organigrama gigantesco, ¿cuáles son las vías y alternativas que tenemos para comunicarnos mejor? También ese tipo de red puede ser utilizado para establecer la correcta sincronización en cuanto a los semáforos, ¿no? Establecemos entonces ahí un panorama de red de flujo máximo o red de flujo mínimo. Entonces establecemos que a partir de un canal o de un circuito o de finalmente un vector, ¿cuál es la cantidad máxima de vehículos que puede transitar, que puede pasar por ahí, la cantidad de información máxima que puede pasar de un lugar a otro? Todos esos elementos podemos trabajarlos con Packet Tracer, ya que es topologías de red. También encontramos en internet, hay mucho. ProModel es un simulador de animación justamente para computadoras personales y permite simular cualquier tipo de sistemas de manufactura, logística, manejo de materiales. Cuando se tenga esa cuestión, ese problema, fundamentalmente cuando estamos en la industria,
y necesitamos algunos modelos de tubos, de diversos tipos de materiales, manejo de materiales. En ese momento podemos hacer uso del Pro Model, ¿no? Cuando uno se acerca a él, tiene una cantidad de opciones en cuanto a formas de maquinaria, formas de cableado. Es interesante, ¿no? También tenemos el Stella, es un software de simulación que permite al usuario realizar modelos de sistemas completos utilizando diagramas de Forrester. Estos modelos de sistemas son muy parecidos a los tipos de red, nada más que en los sistemas ya establecemos no solamente la circulación, sino en el sistema establecemos qué tanto entra y qué tanto sale, qué tanto, y además el proceso mismo, ¿no? Porque sabemos que no es lo mismo lo que entra que lo que sale, ya sea en el cableado, ¿no? Nada más establecemos el punto A y el punto B en cuanto a electricidad, y si medimos, hay una pequeña variación en donde la electricidad se perdió por el cúmulo y por la necesidad de transporte de un lugar a otro. Pero bueno, hemos llegado finalmente a nuestro paquete Lindo para computadora. Lindo es una aplicación para computadoras que se utiliza para resolver problemas de programación lineal, cuadrática y entera. Desde 1979, el programa Lindo ha sido una de las herramientas de optimización favoritas de las comunidades educativas y empresariales. Aunque en el pasado justamente Lindo había sido una de las herramientas más utilizadas, hoy en día como que se ha venido incrementando la oferta en cuanto a estos paquetes de programación, y ahora tenemos ya más opciones, aunque para algunos sigue siendo de las mejores este programa de Lindo. Aquí tenemos una pequeña aplicación de Lindo que no solamente establece, podemos establecer nuestras ecuaciones. Hemos trabajado mucho con la función objetivo, nuestras funciones objetivo, ya sean de minimizar o maximizar, sino nuestras variables también, nuestras ecuaciones restrictivas, ¿no? Y podríamos pedirle, así como hemos venido desarrollando nuestra materia, desde las partes más simples hasta las más elaboradas a las que hemos llegado, podríamos mencionarle, podríamos decirle, a ver, quiero que me establezcas el área de factible de esta maximización, ¿no? Queremos nosotros maximizar el uso de nuestra tecnología, ¿no? Esta es nuestra ecuación y estas son nuestras restricciones en cuanto a espacio, en cuanto a iluminación, en cuanto a energía eléctrica, ¿no? Y en ese caso, cuando nosotros establecemos la maximización en cuanto al uso de nuestra tecnología, podríamos nosotros plantearlo ya en el paquete Lindo. Nosotros incorporamos nuestra función objetivo, nuestras restricciones, y ya aparece cuando nosotros graficamos la solución gráfica primera, ya aparece entonces cada una de las restricciones graficadas, y aparece entonces, como por arte de magia, nuestra zona factible u óptima, ¿no? Y a partir de nuestra zona factible ya nada más habría que, como lo hacemos también con las iteraciones, con el método simplex dual, hablando de las iteraciones, establecemos nuestra zona y encontramos una primera solución, y podría no ser la más óptima, ¿no? Entonces seguimos trabajando hasta ver el punto máximo de nuestra zona máxima, de nuestra zona factible, y establecemos entonces la maximización. Es aquí donde automáticamente se realiza.
Y sí, me podrían preguntar, y bueno, ¿para qué todo el procedimiento? ¿Para qué todo el desarrollo? Si finalmente con el aprender a manejar Lindo sería más que suficiente para poder resolver todos estos problemas. Es que hay una situación, también podríamos nosotros decir que en el caso de las sumas, restas y multiplicaciones, podríamos plantear que, bueno, ¿para qué me las enseña si de todas maneras con una calculadora se puede resolver el asunto, ¿no? No es tan fácil. También sabemos que las computadoras son una herramienta factible, una herramienta fundamental, ya sea en el hogar o en la empresa, pero no lo es todo. Tendríamos también nosotros que entender qué es cada una de las fases, qué es cada una de las partes que nosotros vamos incorporando en el paquete Lindo para establecer ya no solamente la zona factible, y podríamos hacerlo hasta en tercera dimensión aquí y con algunas variaciones, sino también poder hacer uso de esta computadora para sacar X cantidad de métodos y técnicas o X cantidad de variaciones en nuestra fórmula. Eso sí también lo podemos hacer. Esto es para programación lineal, para resolver esos problemas. En el caso de nosotros los economistas, tenemos otra herramienta también interesante que le llamamos nosotros Econometric View. Pero no necesariamente, porque Econometric View puede resolvernos casi cualquier problema, de los más complejos, en este caso de modelos ya dinámicos, no por el hecho de que Econometric View ya nos lo grafique, ya nos saque todos los resultados. Tendríamos nosotros que sustituir los procedimientos o sustituir la enseñanza de la economía matemática, ¿no? Sino que es solamente otra herramienta de uso, pero que no sustituye al entendimiento, no sustituye al análisis que nosotros podríamos hacer o a las fases del procedimiento mismo para poderlo manejar en término completo, ¿no? Porque quedaría de manera artificial, ¿no? Sí podríamos establecer que 5 más 4 es igual a 9, pero entender por qué el 5, por qué el signo positivo y por qué el 4. De la misma manera aquí, ¿no? Poder entender por qué las restricciones, por qué la función objetivo o por qué esas variables de holgura, incorporarlas y por qué está sacando, inclusive nos puede llegar a sacar dentro de la función objetivo, poder plantear ya no solamente un problema normal, sino también uno de simplex dual. Y al mismo tiempo establecer también la ecuación y tanto las ecuaciones restrictivas como la función objetivo, establecerlo ya en un marco, en un panorama, que podríamos nosotros establecerlo de una matriz, ¿no? Entender cada una de sus partes es fundamental, por eso es que no lo sustituye. Bueno, finalmente el Lindo Systems se ha dedicado a proveer poderosas e innovativas herramientas de optimización que también son flexibles y muy fáciles de usar. Lindo tiene una larga historia, es uno de los pioneros en crear poderosos programas de optimización. En 1979 se vendió en México la primera copia comercial de Lindo. La ayuda que proporcionó en aquel momento le hizo ganar popularidad muy rápidamente para luego ser utilizado en aplicaciones comerciales, industriales o de negocios. En 1983 la versión Lindo PC fue el primer paquete para programación lineal. Manejaba solamente 60 restricciones y 120 variables. ¿Se imaginan? Bueno, obviamente 60 restricciones es mucho, ¿no? Nosotros regularmente trabajamos con 4, 5, 6 restricciones
y no manejamos 120 variables, ¿no? Pero es interesante saberlo. Además, también la capacidad que tiene una computadora, actualmente ya no son de 60 restricciones, podemos meterle más de 1000 restricciones y variables, pero se imaginan, tenemos a nuestro alcance, en este caso, una computadora que puede correr, imaginemos, casi a 1.000.000 de kilómetros por hora, y nada más utilizamos de ese 1.000.000 de kilómetros por hora, utilizamos solamente 100 kilómetros por hora, ¿no? Esa es la capacidad y eso es la utilización, entre capacidad y utilización de nuestras computadoras actuales, ¿no? En 1996 apareció la versión 6.0 para Windows, antes que apareciera Lotus 1.2.3 o Excel. Lindo había ya incorporado a la planilla de cálculo VisiCalc el paquete que se llamó originalmente Vino y es el equivalente del Solver que ahora utiliza Excel. En estos momentos existe ya una hoja de cálculo llamada What's Best, la cual se integra a Excel o Lotus 1.2.3. Este resuelve problemas de optimización con algoritmos de Lindo Systems. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. En nuestra sesión 11 hemos terminado ya el algoritmo simplex. Vimos soluciones óptimas en cuanto a las dos fases, programación lineal no acotada con base en el dual, y el paquete Lindo para computadora y la resolución de problemas de programación lineal. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado. Los espero en la 12ª sesión. Hasta pronto.